Hola, hola jóvenes, ¿qué tal? ¿Todo bien? Perfecto, muy bien, aquí estamos nuevamente, ¿no? Vamos a modificar este es el único circuito que hemos estado haciendo. Vamos a continuar con este circuito y vamos a continuar también con la práctica que hemos estado este, de las resistencias equivalentes. Básicamente la práctica 1 se trata de eso, de calcular resistencia equivalente. Quiere decir que si yo tengo dos puntos, por ejemplo el punto A y el punto B, hay una red de resistencias, pero yo quiero ver desde el punto de vista de A y B qué valor de resistencia veo. Entonces, por ejemplo, en esta red, a manera de ejemplo, tenemos tres resistencias. Esta de 30 ohms. Esta de 30 ohms está en paralelo con estas otras dos. ¿Por qué está en paralelo? Porque estos dos puntos, los extremos de esta resistencia, son los mismos que estas dos en serie, ¿no? Estas dos resistencias, como están en serie, se suman. Es como se sacan las resistencias en serie, se suman. Entonces 10 y 5 viene siendo 15. Estas resistencias están paralelos con la de 30 porque están compartiendo estos mismos extremos. Y entonces ahora podemos sacar una resistencia equivalente entre estas dos, ¿no? Vamos a ver una cosa nada más. Sí, estaba muy bajo el volumen. Ahí le subí un poquito. Ok, entonces, ¿cómo se hizo de las resistencias en paralelo, ¿no? Vamos a ver, primero, la resistencia en serie. Como decíamos, la resistencia en serie, lo que tiene en común es que la corriente que pasa por una es la misma corriente que pasa por la que sigue, la misma corriente que pasa por la que sigue, es decir, es la misma corriente que pasa por todas las resistencias, ¿sí? Entonces, si yo quiero saber la resistencia total, pues sería la R1 más R2 más R3. Sería más o menos la idea por ejemplo, si yo sé el valor de las resistencias y sé el valor de la corriente, podría calcular el voltaje que hay entre A y B, ¿no? En este caso lo que queremos es la resistencia entre A y B, que sería la suma. Si que tenemos resistencia en paralelo, lo que hace la corriente es que ahora se divide. Si hay una corriente que viene, una parte se viene por R1, otra parte por R2, otra parte se va por R3. Se supone que como están en paralelo todas las resistencias, el voltaje es el mismo voltaje para todas las resistencias, ¿sí? Si hay una resistencia muy baja, la corriente tiene que ser más grande porque acuérdense que el voltaje es resistencia por corriente. Como la resistencia es baja, entonces, la corriente tiene que ser grande para que sea el mismo voltaje que las otras resistencias, ¿sí? Y luego tenemos, vamos a ver las fórmulas ahorita. La fórmula es el inverso de la suma de los inversos, ¿sí? O sea, es decir, yo voy a sumar 1 entre R1 más 1 entre R2 más 1 entre R3 y lo que me dé le saco el inverso, y eso es la resistencia equivalente. Por ejemplo, para este caso que está aquí, voy a poner la calculadora. Sería, si yo quiero saber, sería 1, voy a poner así, 1 entre, y sería
30 inverso más 15 inverso. ¿Sí? La otra cosa que puedo hacer es poner el inverso aquí también, así. El inverso de la suma de los inversos. ¿Sí? ¿Cuánto me da? 10, que es la resistencia 10. ¿Sí? Entonces, el inverso de la suma de los inversos, esa es la resistencia equivalente en paralelo. Y en serie, pues se suman 10 más 5, 15. Ahora, pero habrá casos donde no podamos establecer si estar en serie o en paralelo, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer un caso más adelante, ahorita vamos a ver la configuración esta de estrella y delta, ¿no? Ok, esta es una resistencia en estrella. Como puede ver, tiene un nodo común. Un nodo común para todas las resistencias. Si tenemos un extremo es A, otro es B y otro es C. El extremo C, pues la resistencia es RC. El extremo B, la resistencia es RB. Y el extremo A, la resistencia es RA. Ok, ahora, si tomamos en cuenta estos mismos puntos A, B y C y lo ponemos de esta otra forma, A, B, C, y dibujamos una R1, R2 y R3 de esta manera, entonces la idea es que desde la perspectiva de A y C debe de ver lo mismo que desde aquí de A y C. ¿Sí? De A y B, debe de ver lo mismo que aquí de A y B, y de B y C igual. Es decir, debe de ser equivalente, esta red debe ser equivalente que esta red. Bien, y aquí están las fórmulas de conversión. ¿Sí? Por ejemplo, si yo quiero calcular una resistencia en estrella y tengo ya una resistencia en delta, sería R1 por R3 entre R1 más R2 más R3. Bueno, aquí están las fórmulas. ¿Sí? Muy bien, ya con estas fórmulas ya podemos, por ejemplo, resolver algunos problemas. Uno de los primeros problemas que vamos a resolver es el puente de Wheatstone. Este puente de Wheatstone se usa para medir valores de resistencia desconocidas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo R1, R2 y R3 y la resistencia desconocida es Rx, ¿sí? Entonces yo pongo una resistencia Rx ahí y mido el voltaje que hay entre A y B. Dependiendo del voltaje que mida aquí, puedo calcular el valor de Rx. Suponiendo, o sea, esto puede hacerse con cualquier valor de resistencia, pero se suele usar para facilitar los cálculos que R1, R2 y R3 sean iguales. Vamos a suponer que sean iguales, no sé, que midan 1 kiloohms. Miden 1 kiloohms, 1 kiloohms, 1 kiloohms. Entonces, si Rx midiera 1 kiloohms también, o sea que las 4 resistencias fueran iguales, ¿cuál sería el voltaje que hay entre A y B? Sería 0. ¿Sí? Vamos a ver, lo vamos a hacer esto del puente de Wheatstone, lo vamos a hacer aquí en el vamos a poner 4 resistencias de 1 kiloohms. Ahí está, 4 resistencias de 1 kiloohms. Voy a poner una fuente. ¿Sí? Una fuente
5 volts. Ahí están. Y entonces estas dos las vamos a poner aquí, compartiendo VCC o el 5 volt, y estas otras vamos a compartirlas, vamos a poner que compartan tierra. A eso. Muy bien, ahora aquí esta con esta se me figura que es más fácil en este otro acomodo. A ver si se puede. Sí, sí se pudo hacer. Ahí está, y entonces esta ya las 1. Muy bien, como son iguales, si yo mido el voltaje que hay entre, vamos a medir que este es tierra, no, que hay entre este y este. Inicio la simulación, me da 0 volts. Aunque aquí debería de tener 5 volts, supone que debe haber 5 volts. ¿Qué está pasando? ¿No conecté bien esto? ¿Qué pasó? Me da 0 volt. ¿Por qué me da 0 volt? Ok, a ver, tenía conectado aquí esta acá, ¿no? Entonces tenía los dos, le tenía en corto la fuente. Por eso es bueno usar así virtual, ¿no? Si ahí sí ya lo corro, ya me da los 5 volt medidor. Y entonces ahora, ¿qué pasa si mido el voltaje que hay entre este y este? 0 volt, como decíamos. Pero ahora, si le muevo el voltaje, si le muevo la resistencia, el valor de la resistencia, en lugar de poner 1 kilo ohms, pongo, no sé, 750 ohms, por un ejemplo, y lo corro, ya no me da 0 volt aquí. ¿Sí? Ahora, la idea es que usando este voltaje yo pueda calcular la resistencia esta. ¿Sí? O sea que el cálculo me dé 750 ohms. O por ejemplo, si ahora le pongo un valor 1250, ¿sí? Pues ahora me da un voltaje negativo. ¿Sí? Muy bien, entonces ¿cómo hacer eso? ¿Cómo hacer los cálculos si yo tengo
4 resistencias y una resistencia la estoy variando. Si mido el voltaje que hay entre A y B, debo de obtener el valor de Rx. Muy bien, entonces vamos a ver. En el caso del Arduino, el Arduino siempre tiene la misma referencia de tierra, y aquí la tierra está flotando, ¿sí? Por lo tanto tendría que leer el voltaje B y leer el voltaje en A y hacer la resta, ¿sí? Porque el Arduino siempre va a estar, la tierra debe de ser la misma tierra. Aquí la tierra, como vemos, está flotando, ¿no? Pero ahorita no estamos usando el Arduino, es pura electrónica, ¿no? Bien, vamos a hacer el análisis de esta resistencia. Bueno, en condición de equilibrio, ¿sí?, de lo que decíamos, de que las R1, R2 y R3 son iguales, ¿sí? Todas las resistencias son iguales. Este voltaje sería 0, de tal forma que Rx sería igual a esto. Vamos a ver si es cierto. Si esto fuera 0, nos daría que el 0 era cuando todas valían 1 kilo ohms. Entonces sería entonces que si tuviéramos 1 kilo ohms por 1 kilo ohms entre 1 kilo ohms, ¿cuánto me da? 1000, es lo que decíamos, si fuera equilibrio, ¿no? Ahora, si nosotros conocemos con mucha precisión los valores de R1, R2 y R3, el valor de Rx puede ser determinado con precisión también, ya que pequeños cambios en Rx van a romper el equilibrio y nos van a dar un voltaje, ¿sí? Va a haber un voltaje que se va a ser detectado. Entonces, por ejemplo, el voltaje de A y el voltaje de B. ¿Cuál sería el voltaje de A? Ese sería el voltaje de A. Vamos a suponer, voltaje de A es si yo tengo los 5 volt y tengo esto, ¿no? Entonces vamos a ver el ejemplo que estamos haciendo. En el ejemplo que estamos haciendo, vamos a poner que vamos a medir en base a tierra. Ya no va a ser flotante la tierra, ahora sí va a ser la tierra original. Entonces para nosotros este es B y este es A, ¿no? Según esta figura, este es B, el medio de las dos resistencias es B y el medio de las dos resistencias sería A. El lado izquierdo sería R1 y R2 y este sería Rx y R3. Muy bien, entonces nos regresamos a acá. Este sería R1, le podemos poner nombre R1, a esta nombre R2, nombre R3 y esta es Rx, la que queremos calcular, ¿sí? Ok, ahora, ¿cuál es el valor aquí de voltaje? Vamos a suponer, si yo lo mido aquí me da 2.22 volts. 2.22 volts. ¿Cómo calculo eso? Lo que pasa es que aquí tengo una red, aquí tengo tierra y acá tengo 5 volts. Este es mi voltaje de entrada, ¿sí? Y tengo una resistencia equivalente aquí. Entonces, eso significa que yo puedo calcular la corriente que pasa por aquí, ¿sí? Nosotros aquí ya la vemos, bueno, pero aquí vemos la corriente que se gasta en total. No sabemos exactamente la corriente que pasa por aquí. Pudiéramos poner un amperímetro y ver cuánta corriente pasa por aquí.
Pero si lo quisiéramos calcular, ¿sí? Vamos a ver, si lo quisiéramos, lo voy a medir, pero antes de correrlo, vamos a, ahí está, lo puse en serie con la corriente para que pase la corriente por aquí. La corriente va del más al menos, entonces pongo el más, todo lo que quiero que mida es amperaje. Muy bien, ahora vamos a ver, esta resistencia vale ¿cuánto? 1250. Según los cálculos que hemos hecho, ¿a qué es igual el voltaje? A corriente por resistencia, ¿sí? En este caso sabemos el voltaje, que son 5 volts, ¿sí? Y sabemos la resistencia. ¿A qué es igual la resistencia? Pues estar en serie. 1250 más 1000. ¿Ah? ¿Sí? Así es, ¿verdad? 1250 más 1000, porque 1 kilo ohm son 1000. Entonces, esto nos dice que la corriente, ¿a qué es igual? Sería 5 entre 2250. Y eso nos da que la corriente vale ¿cuánto? 5 entre 2250. 2.22 miliamperes. 2.22 miliamperes. Es el valor de la corriente. Vamos a ver si es cierto. Iniciamos simulación. Y ahí está. Exacto, nos dio 2.22 miliamperes. Nuestro cálculo de la corriente fue acertado. Ok, ahora, si el voltaje se mide de tierra aquí, ¿qué voltaje hay de tierra aquí? Pues el voltaje que hay en esta resistencia. ¿Qué voltaje hay en esta resistencia? Otra vez nos regresamos a la fórmula. Voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Yo ya sé la corriente, ¿sí? Voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Ya sé. Entonces lo único que tengo que decir es que resistencia en este caso sería igual a voltaje entre corriente. En este caso la resistencia va a ser igual, perdón, lo que quiero saber es el voltaje. Quiero saber el voltaje. Pues ahí está directo ya, I por R. Entonces, ¿a qué va a ser el voltaje? A 2.22 miliamperes, o sea, por 10 a la menos 3, ¿sí? Por 1 kilo ohms que mide esa resistencia. Entonces quiere decir que el voltaje va a ser igual a 2.22 volts, ¿sí? 2.2222. Si yo mido el voltaje que hay aquí, ¿sí? Este voltaje que me mide aquí es 2.22. Ahí está. Perfecto. Ahora nos regresamos a la presentación. Así es como calculamos el voltaje en A. Ahora, en voltaje en B es exactamente lo mismo, ¿sí? Pero ahora hay un detalle, ¿no? Nosotros de antemano ya sabemos que la corriente, en el caso de B, estas dos resistencias son iguales, ¿sí? Esta es de 1 kilo y esta es de 1 kilo. Por lo tanto, ¿qué voltaje va a haber aquí? Pues la mitad, porque la mitad del voltaje se queda aquí y la mitad del voltaje se queda aquí, porque la corriente es la misma. La corriente es la misma por las dos resistencias. Como las dos resistencias son iguales, cae el mismo voltaje aquí que aquí. Aquí fue diferente. El voltaje que de aquí es diferente que el voltaje de acá. ¿Por qué son diferentes los voltajes? Porque las resistencias son diferentes, ¿sí? Muy bien.
Entonces, pero aquí es más fácil porque como las resistencias son iguales, los voltajes van a ser iguales. Por lo tanto, sin necesidad de hacer ningún cálculo, yo les puedo decir que el voltaje aquí va a ser 2.5 volt porque es la mitad. Si yo le estoy metiendo 5 volt y lo divido entre dos resistencias iguales, aquí va a quedar 2.5 volts. Ahí está, 2.5 volts. Ok, podía haber hecho el cálculo, ¿no? Era igual que el que hicimos acá de este lado. Pero bueno, lo vamos a dejar así expresado. Aquí esta resta, nosotros sacamos, como factorizamos el voltaje de entrada por, es el factor común. Entonces Rx más, aquí queda expresado esto mismo, pero aquí ya despejado. Ahora paso dividiendo el voltaje de entrada, voltaje entre voltaje de entrada, me queda esto, ¿sí? Este lado lo paso sumando, restando, lo paso sumando, entonces ahora me queda expresado, si quiero dejar solo la Rx, paso esto, está dividiendo, lo paso multiplicando para el otro lado, queda de esta forma, ¿sí? Luego, ¿qué hacemos? ¿Qué hicimos aquí? Esto está multiplicando a esto, ¿no? Entonces multiplico por aquí está, y multiplico R3 por esto y aquí está, es lo mismo, ¿no? Y luego ahora aquí Rx lo paso aquí y lo paso aquí, lo dejo multiplicando. Ya está todo esto que está aquí, todo esto que está aquí es esto que está aquí solo, ¿sí? Y luego queda por esto igual a este. No hemos hecho absolutamente nada todavía extraordinario. Y ahora lo que hago es esto lo paso para el otro lado restando. Paso para el otro lado restando. Esta parte se queda igual. Aquí elimino los paréntesis. Y luego factorizo Rx, lo que está aquí lo dejo expresado multiplicando por Rx. Ya que en esta parte ya no existe Rx, ya lo paso para acá dividiendo. Y ahora que queda todo esto es igual a Rx. Lo único que tengo que hacer ahora es evaluar todo esto para saber cuánto vale Rx. Pues sí, da flojerita hacerlo, pero pues la computadora lo hace fácil, ¿no? Bueno, pero ese sería, tuvieron que hacer este trabajo para calcular Rx, van a ver que les va a dar 1250. Bien, hay que hacerlo, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo 1. Tenemos estos valores de R1, 1000, o sea, R1, R2 y R3 valen 1000. Y tenemos que Rx vale 890 ohms. El voltaje de entrada vale 5 volts. Entonces ahora lo que les pregunto es, ¿cuánto va a medir el voltaje que AB? Y aquí ya les di el resultado. Tendría que hacer usted los cálculos y checar que les dé esto. ¿Sí? Ejemplo 2. Aquí está parecido. Aquí está la respuesta también. Muy parecido a este y el otro.
Ahora aquí tenemos algunos ejercicios. R1, R2 y R3 valen 1000. Voltaje de entrada 5 volt, Rx vale 100. ¿Qué voltaje va a medir el voltímetro? ¿Sí? Ahora te da el voltaje que mide el voltímetro y lo que tienes que saber es la resistencia Rx. Ahora, también aquí tienes que saber la resistencia Rx con estos voltajes. Aquí tienes que calcular la resistencia equivalente. Aquí, ¿no? A ver, pues aquí ayudándole, estos dos están en serie, los están en paralelo con este, y los demás pues van a quedar en serie. ¿Sí? Una vez que ya han calculado una resistencia, tiene que decir de las resistencias, de lo que le dio, cuál es la que le queda más parecida a las resistencias comerciales. ¿Sí? Recuerden, las resistencias comerciales, ¿sí?, empiezan con estos números que están aquí. Empiezan con estos decenas y unidades. Decenas y unidades, decenas y unidades. Por ejemplo, a suponer que le diera 2300. ¿Cuál es la más cerca? ¿La 22, 2200 o 27, 2700? Pues la 22, ¿verdad? Entonces, esta es la más cerca. Y para que le dé los 2300 tendrían que sumarle una de 100. 2200 más una de 100. ¿Sí? Okay, es como formarían esa resistencia. Muy bien. Ahora, aquí hay otro ejercicio. La resistencia equivalente a esto también desde A y B, ¿no? Vista desde A y B. Y también la resistencia comercial más parecida a esta resistencia equivalente. Y ahora aquí tienen esta red de resistencias que no la van a poder sacar así tan fácilmente así con pura resistencia en serie en paralelo. Tendrían que usar las resistencias estrella y delta, ¿verdad? Estrella y delta para poder, agárrense 3 puntos cualquiera, por ejemplo este y este, y aquí hay una estrella, ¿no? ¿Sí? O pueden agarrar el equivalente delta, como quieran que lo hagan, ¿no? Puede ser de delta estrella o de estrella delta, pero lo que sí, que los puntos deben de mantenerlos. Y entrar a Tinkercad, haz una cuenta y ahí haz los ejercicios. Acá hay otro ejercicio. Aquí sí está mala numeración, porque si ya íbamos en el ejercicio 5, 6, 7, este era el 6, 7, 8, no está bien, 8, 9, 9 ejercicios. Ok, pues jóvenes, esta es la práctica 2 de resistencias. Esta sí la tienen que entregar, la van a entregar el día martes de la siguiente semana, ¿sí? Es práctica de resistencias solamente. Entonces ahí les subo el PDF para que lo contesten. Ok, nos vemos